edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Hoy la quiero ofrecer de una manera muy especial por haber cumplido un año de la partida física de mi padre, Ruperto Medina, y con las intenciones que se han mencionado. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado.
Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Señor, esté en tu labio y en tu corazón para que pueda proclamar digna y santamente su santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo diste a cada corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de los escribas. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él le dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor y Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz.
Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra del Señor nos habla en el libro del Génesis que Dios quería destruir de la faz de la tierra al hombre. Dios quería borrar al hombre de la faz de la tierra. Recordemos que en el libro del Génesis nos narra la historia de la creación de todo, del hombre, de la humanidad, del mundo. Dios crea todo. Pero recordemos que también existió la maldad. Uno de los ángeles del Señor se rebela contra Dios y entonces pasa a ser, como digámoslo de alguna manera, el malo de la película, ¿no? El señor diablo, señor Satanás, el que tentó a Eva. Lo hemos visto durante estos días atrás en la palabra de Dios, cómo la serpiente sedujo a Eva para que comiera del árbol prohibido. Y hay algo interesante, ¿no? Y es que Dios siempre respeta la libertad del hombre. Dios le dijo al hombre y a la mujer: coman de todos los árboles, menos del árbol que está en el medio. Si comen de él o lo tocan, morirán. La serpiente, que es el diablo, astuta, le hace ver a la mujer que eran mentiras de Dios. Y fíjense cómo en nuestra historia hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la voz de Dios que nos habla y tenemos la voz de la serpiente, del demonio, que también nos habla. Eva tenía la oportunidad de decidir si seguir la voz de Dios o seguir la voz del diablo. Y prefirió escuchar la voz del diablo, porque el diablo siempre se va a presentar como algo apetitoso, como algo bueno. Y esa gran serpiente siempre ha existido. Si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 12, en el versículo 9 del libro del Apocalipsis, nos va a narrar cómo era esa serpiente. Vamos a escucharlo para que tengamos una idea, porque nosotros debemos hablar de la palabra de Dios, pero teniendo base, teniendo fundamento. Dice el capítulo 12, versículo 9, dice así: así que aquel enorme dragón, es decir, la antigua serpiente. Fíjense cómo muchos siglos después, el autor del libro del Apocalipsis, que es el apóstol San Juan, que lo escribe en el año 90, que recordemos, el apóstol San Juan es el último de los apóstoles en morir, y no muere martirizado, muere de vejez. Y el apóstol escribe el libro del Apocalipsis para contrarrestar la herejía de aquellos que decían que Jesucristo no era el Hijo de Dios, y por tanto había un canon distinto al canon alejandrino, y le querían quitar 7 libros a la palabra de Dios. Fueron los primeros que le quitaron libro a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan llega a escribir: anatema sea el que le quita o el que le pone algo a la palabra de Dios. Este mismo apóstol dice que en aquel enorme dragón, es decir, la antigua serpiente, la que tiene por nombre Diablo y Satanás, la que continuamente está seduciendo al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque el libro del Génesis, Dios quiere destruir al hombre. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios quiere destruir al hombre? ¿Por qué Dios pensó en ese momento que lo peor que había hecho era al ser humano? Porque el hombre había perdido la gracia de Dios. Recordemos que cuando Dios crea todo, dice la palabra que Dios lo creó todo bien y que todo era bueno. Entra la maldad en el hombre cuando se comienza a desobedecer a Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, entró la desobediencia. Y desde ese momento entró el pecado en el ser humano. Por eso Dios dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado.
y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Dios se arrepiente de haber creado al hombre porque el hombre prefiere escuchar la voz del demonio que la voz de Dios. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares? ¿Cuántas veces preferimos escuchar la voz del diablo que la voz de Dios? ¿Cuánta gente uno lo invita, vamos a la Santa Misa, y lo primero que le dicen a uno es, yo no tengo tiempo? Yo no tengo tiempo porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que hacer esto, porque yo tengo que hacer aquello. Entonces, ese yo no tengo tiempo es un espíritu del demonio que siempre va a estar allí diciéndote qué es lo que usted tiene que hacer. A ejemplo de Eva. El demonio le dijo a Eva, no se preocupe, usted no va a morir. Coma para que viva eternamente como Dios. Y entonces la mujer comió y sedujo al hombre para que comiera. Cuando Dios se da cuenta de que habían cometido un pecado, Dios se entristece, como pasa muchas veces en nuestras vidas. Cuando nosotros caemos, Dios se entristece. Pero el detalle está, ¿qué tan grande tenemos nosotros la capacidad para levantarnos de ese pecado, de esa miseria? Fíjense que en el mismo libro del Génesis vemos que Dios siente compasión de la humanidad por un hombre, Noé. Dios le agradó la vida de Noé, lo que había hecho y cómo le había servido. Y gracias a él, Dios no destruyó la humanidad. Así como existen hombres y mujeres malos, dominados por el demonio, también existen hombres y mujeres que los domina Dios, gobernados por Dios, que tienen en su vida el Espíritu de Dios. Ahora, la pregunta a esta lectura es, ¿nuestra vida por quién está gobernada? ¿Por Dios realmente? ¿O por los intereses del demonio? Porque el demonio nos gobierna aunque nosotros digamos que no. Porque cuando usted, por ejemplo, sabe que todos los días hay misa a las 5:30 de la tarde y un día se dejó llenar de pereza y no vino a la misa, ¿quién lo gobernó? El diablo. ¿Por qué? Porque usted prefirió escuchar la voz del demonio y no la voz de Dios. Porque el diablo le dijo, no vaya a la misa, tiene muchas cosas que hacer. En cambio, Dios siempre nos va a invitar a nosotros para que le sigamos. Ojalá que en nuestra vida nosotros también tengamos ese espíritu de Noé para agradar a Dios, para agradar al Señor. Que nosotros sirvamos a Dios. Dice el evangelio que hemos escuchado que los discípulos tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros a través de la palabra, yo soy el pan de vida eterna? Y cuántas veces la gente es sorda a la voz de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo sabe que en la Eucaristía está Jesucristo vivo, presente, real? Y cuánta gente es sorda a esa voz de Dios. Por eso ya Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 también llega a decir, tengo miedo de que la serpiente que sedujo a Eva los seduzca a cada uno de ustedes y los lleve al pecado. Vamos a buscarlo para que lo leamos textualmente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice, me disculparán ustedes si digo alguno que otro desatino. Estoy seguro de que sí. Los quiero tanto que me abrazan unos celos a lo divino, pues los he desposado con un solo marido, presentándolos a Cristo como si ustedes fueran una virgen pura. Pero tengo miedo, dice Pablo, lo mismo que la serpiente sedujo con su astucia a Eva, temo que perviertan sus pensamientos, apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. Fíjense cómo el apóstol ya nos viene advirtiendo que cuando nosotros no tenemos una entrega sincera a Cristo, nos va a seducir el demonio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida con el Rey de Reyes, con Cristo el Señor? Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso
que cada día nosotros podamos ser hombres y mujeres que tengamos fe. Hoy en el Evangelio vemos a un Jesús que se molesta con sus discípulos y les dice lo siguiente: tan embotada está la mente de ustedes. ¿Por qué se embota la mente de una persona? Porque no tiene a Dios, sino que tiene ¿a quién? Al demonio. Usted le dice, vaya y se confiesa, y lo primero que le dice es, ¿para qué me voy a confesar con un cura pecador que yo? ¿Eso viene de Dios? No. ¿Eso viene de dónde? Del diablo. Y el diablo que le está diciendo, no te confieses. Bautice a sus niños. ¿Para qué voy a bautizar a los niños si un niño no tiene pecado? ¿Eso viene de quién? Del demonio. El demonio es el que le dice, no bautice a sus niños, que los niños no tienen pecado. A ver, si el Salmo 51, versículo 7 nos dice claramente, pecador me concibió mi madre, desde el seno materno yo soy un pecador. Pero muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, sino que escuchamos la voz del demonio. El demonio que le dice, eso es mentira, que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es así, eso lo que hay que hacer es un simulacro, ahí no está el Señor. Y resulta que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 37 en adelante, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y en esta misma carta a los Corintios, Pablo llega a decir que el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo indignamente comete pecado contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, entonces el diablo viene y nos gobierna. Y es ahí donde Dios dice, Dios se molesta, porque Dios dice, todavía le hablo con la palabra de Dios, todavía le digo con la palabra de Dios, y la gente es terca, necia. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no quieren escuchar. No quieren escuchar. ¿Por qué? Porque queremos tener un Dios hecho a nuestra medida, que es el grave error de nosotros. Tenemos un Dios hecho a nuestra medida. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Los apóstoles sabían que Jesús había había multiplicado los panes y le dijeron, no, Señor, lo que pasa es que no trajimos pan. ¿Qué le dijo Jesús? Preocúpense más bien de no tener en sus corazones la levadura de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Unos hipócritas mentirosos que el Señor llegó a llamar raza de víboras, sepulcro blanqueados, que los sacó a palo del templo porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Eso eran los fariseos. ¿Y cuántas veces nosotros estamos llenos de ese espíritu de los fariseos? Somos hipócritas, somos falsos, somos mentirosos, tenemos una religiosidad de apariencia muchas veces, pero no vivimos realmente el misterio de Dios. Y es ahí donde el Señor quiere hacer lo que hizo con ese pueblo cuando lo creó. Quiere destruirlo, pero gracias a hombres y mujeres que de verdad se dejan llenar del Espíritu de Dios, el Señor no destruye la humanidad. Gracias a hombres y mujeres que de verdad viven una religiosidad como tiene que ser, que se preocupan por su salvación, que se preocupan por servir al Señor, Dios no destruye la humanidad. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua, un gobierno totalmente totalitarista que condena a un obispo a 26 años y 4 meses de cárcel por el simple hecho de ser obispo, que condena a 4 sacerdotes a 10 años de cárcel por el hecho de ser curas. ¿Por qué? Porque en ellos gobierna el demonio, no gobierna Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos dejado gobernar por el demonio? Hoy ustedes y yo debemos pedirle al Señor que nuestra mente no esté embotada. Debemos pedirle al Señor la gracia del Espíritu Santo. Fíjense, cuando comenzábamos la reflexión, vamos a invocar al Espíritu Santo, todo el mundo se sentó y dice, uy, ¿qué? Si cuando vamos a leer la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedirle la fuerza al Espíritu Santo para que nuestra mente esté iluminada y podamos comprender qué nos quiere decir el Señor. ¿Qué me quiere decir hoy el Señor a mí cuando me dice, usted tiene ojos y no ve a Cristo en la Eucaristía? Tiene oídos y no es capaz de escuchar la voz de Dios que le dice, arrepiéntete, conviértate, tengo una vida sana, tengo una vida buena, tengo una vida justa, como nos decía el Evangelio del domingo, que nos decía que no insultemos a nuestro hermano, que no tratemos mal al otro, que seamos hombres y mujeres realmente de Dios, que nuestro hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo demás viene ¿de dónde? Del diablo. Pero muchas veces nos dejamos gobernar porque el chisme nos entretiene. No me gusta, pero me entretiene. Pero eso viene del diablo.
Pregúntese, ¿acaso Dios, cuando usted se muera o cuando yo me muera, Dios me va a preguntar a mí, a ver, Padre Eudis, ¿cuáles fueron los pecados del Padre Umaña? No. A mí me va a preguntar Dios los pecados que yo hice. Y Dios me va a decir, a ver, Padre Eudis, usted fue en su vida una persona que no tuvo tiempo para Dios, pero tenía tiempo para estar metido en la vida de los demás. ¿Y eso viene de dónde? Del diablo. Eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Hay gente que tiene una vida tan aburrida que tiene que meterse en la vida de los demás para poder encontrarle vida y sentido a la suya. Y eso viene del demonio. Y digo eso porque es lo más común en nuestras sociedades hoy. Porque eso lleva a que caigamos en el pecado. Eso lleva a que el diablo gobierne nuestras vidas. Eso lleva a que el demonio entre en nosotros y se embote en nuestra mente, como dice el Evangelio. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven? Y oídos si no oyen. ¿Para qué los tienen? El Señor es el que hace el milagro. Y al final les dice a los discípulos, ¿no se acuerdan que yo convertí, que yo multipliqué los panes? El Señor todo lo puede. Y si usted quiere tener un corazón como el de Dios, pídaselo a Dios. Pero no se lo deje al demonio, porque él entra. El demonio es astuto. El demonio entra para cambiar nuestras vidas. Pidámosle a Dios Todopoderoso hoy que ustedes y yo podamos tener un corazón como el de Dios. Que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. Que no seamos como los fariseos. Que el Señor no nos llame a nosotros como llamó a los fariseos. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos, mentirosos. No. Que el Señor nos diga a nosotros, vengan benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fuiste un buen amigo. Fuiste un buen servidor. Que el Señor nos llame a nosotros a su derecha y no a la izquierda, donde va a mandar a los cabritos. No. Que el Señor nos mande a su derecha. Que podamos buscar siempre a Dios, que podamos seguir al Señor. Y como dice el Evangelio, ojalá que podamos comprender a Dios. Ojalá que podamos comprender que Dios quiere multiplicar lo bueno que hay en nosotros y sacar lo malo. Pero Dios depende de nuestra respuesta. Si usted quiere, Dios lo hace. Si usted no quiere, Dios no lo hace. Simplemente porque Dios va a respetar tu libertad. ¿Por qué el hombre y la mujer perdieron el paraíso? Porque simplemente no quisieron escuchar la voz de Dios. Que ustedes y yo podamos escuchar siempre la voz de Dios, que podamos seguir nuestra vida caminando en la presencia de Dios, que podamos siempre dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y que el día que partamos de este mundo podamos ir al encuentro del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que la gracia del Espíritu Santo entre en nuestras vidas, para que el Señor abra nuestros oídos a la escucha de su palabra, y que esa palabra pueda entrar en nuestros corazones, podamos entenderla y que pueda dar abundantes frutos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los obispos sacerdotes de Nicaragua, para que la fuerza del Espíritu Santo les asista en estos momentos difíciles. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos. Quiero orar de una manera muy especial por mi padre, quien cumple 1 año de haber partido a la casa de Dios, para que esté gozando de ese reino prometido para todos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, hacemos la presentación del pan y del vino.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor, que esta ofrenda sea llevada ante el altar del cielo por mano de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación, y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara, por Cristo Señor nuestro. Por eso, nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos, llenos de alegría, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ruperto Medina, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se acercan, los demás se pueden sentar. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan la vida eterna. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Mil años en tu presencia, Señor, son como un ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de todos los fieles difuntos, especialmente la de mi papá Ruperto Medina, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente la de Stephanie Solomita Molina, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. A nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga.